Muy buenas noches con todos los presentes. Una vez más quiero agradecer por darme la oportunidad de participar en estos importantes eventos académicos que sin duda dan realce a todo lo que son los conocimientos. Bueno, esta vez me han pedido que les hable un poco sobre lo que es la bioseguridad en el manejo de los cadáveres. Y en realidad son temas que en muchas de las ocasiones nosotros minimizamos o creemos que no es importante. Siempre partimos desde un punto de vista en el cual nosotros vamos a hablar de lo que es la bioseguridad en general. ¿Por qué? Porque la bioseguridad en general va a ser la aplicación de varios conocimientos, técnicas y equipamientos para que nosotros podamos hacer un proceso preventivo a las personas, a áreas hospitalarias y medios ambientes cuando estén en una constante exposición a agentes infecciosos o considerados de riesgo biológico. Entonces, este tema en lo general, nosotros siempre decimos que cuando vamos a ingresar a participar en algún sitio, vamos a ingresar a laborar en algún sitio en donde nosotros consideremos que existen agentes infecciosos o que puede existir un riesgo biológico, siempre tenemos que cuidarnos primero nosotros, porque si nosotros nos cuidamos primero, podemos cuidar a las personas que están a nuestro alrededor y más aún cuando nosotros trabajamos cerca de lo que constituye la manipulación de un cadáver. Si bien la parte de bioseguridad en el manejo de cadáveres durante lo que son las investigaciones científicas, ha podido establecerse que es un método seguro el manejo de los cadáveres siempre y cuando los implicados sigan un protocolo de actuación que se encuentre bien estructurado, bien diseñado, pero ojo, dependiendo de cuál es la causa de la muerte de esa persona que en la actualidad nosotros vamos a manipular. Y vean ustedes que dentro de todo lo que es la evidencia científica que tenemos disponible, que teníamos disponible hasta el momento, hasta el año 2018, vean ustedes que nos indicaba que la presencia de cadáveres humanos no representaba un riesgo o tenía un mínimo riesgo para la salud pública, que la sola presencia de cadáveres producidos, por ejemplo, en un desastre, no constituía una causa para que pueda diseminarse una enfermedad infecciosa. Para que pudiera existir un riesgo epidémico, debían coexistir un conjunto de criterios muy específicos, como por ejemplo lo que los cadáveres sean huéspedes de una enfermedad presente en una zona endémica o que los microorganismos pudieran sobrevivir después del fallecimiento de esta persona. Entonces, se tenía estas situaciones y vean que en el ámbito de manejo de cadáveres era necesario establecer ciertas precauciones y cuidados con algunas enfermedades que podían constituir como casos especiales cuando se consideraba una disposición específica, ¿sí? Como por ejemplo, ¿cuál? Los problemas que se generaban en lo que es el manejo de los cadáveres, vean ustedes de que tenían que aquellas personas que estaban involucradas en lo que era el manejo de cadáveres, como personal de rescate, médicos, enfermeras, voluntarios, personal de bomberos, etcétera, podían exponerse a ciertas enfermedades infecciosas, lógicamente hepatitis B, C, procesos como el VIH o patógenos entéricos como era el cólera, ¿sí? O inclusive procesos como la Mycobacterium tuberculosis. Eso siempre se ha tenido una precaución. Por lo tanto, todo lo que eran conocimientos de bioseguridad generales para tomar como precaución en el manejo de un cuerpo se ha tenido que considerar. Entonces, ¿qué? El entrenamiento de lo que eran el uso de equipos de protección personal, el uso de bolsas sanitarias específicas, el uso de guantes desechables y, lógicamente, buenas prácticas en lo que es la manipulación de los mismos. Y hay una normativa que todas aquellas personas que se encuentran en contacto con el manejo de cadáveres o personas que están contaminadas, pues tienen que tener un proceso o un programa de vacunación anual, como es el caso de la vacunación de la hepatitis B. Entonces, todo esto se sabía hasta antes de lo que nos venga la pandemia. Posteriormente, nosotros fuimos viendo de que todas las evidencias científicas y todo lo que estaba plasmado en un protocolo que estaba establecido en el año 2018, se establecía que quizás los cadáveres podían ser portadores de agentes etiológicos o que podían ser un foco de contagio, pero aquellos cadáveres, lógicamente, que estaban en procesos de putrefacción, cadáveres que habían sido encontrados quizás en medios externos, que estaban a la intemperie y que lógicamente estaban ya colonizados
por algunos microorganismos o que tenían sus vectores que participan en lo que nosotros denominamos dentro de la medicina legal la antropofagia cadavérica, como son los roedores, ¿sí? O lo que son las aves de rapiña, o lo que son los depredadores como los perros o lobos, que podían generar focos de contagio de enfermedades entéricas principalmente, o enfermedades peligrosas con lo que es la presentación, por ejemplo, de bacterias como un clostridio. Sin embargo, en cadáveres manipulados a nivel hospitalario se tomaban las ciertas precauciones, por ejemplo, pacientes que fallecían con ciertas infecciones como tuberculosis, VIH, siempre se tomó en consideración y se ha tenido cuidado en lo que es su manipulación. Pero, ¿qué es lo que sucedió? Posteriormente a lo que inicia esta situación de la pandemia con el COVID-19, se establece un nuevo protocolo del manejo de lo que son los cadáveres y lo que hace es categorizarse en función al riesgo biológico del cadáver. Lógicamente basado en qué? En lo que es transmisión y riesgo de infecciones de diferentes enfermedades. Entonces, categorizan en tres áreas. Se categoriza una parte 1, en las cuales se dice que se tiene que tomar las precauciones estándar para todos los cadáveres con enfermedades infecciosas que no estaban incluidas en lo que era una categoría 2 o una categoría 3. ¿Qué eran estos de la categoría 2? Que además de todo lo que son las precauciones estandarizadas, como es el manejo de equipos de protección personal, etcétera, son recomendadas precauciones adicionales por cadáveres con infecciones, como por ejemplo, por el VIH que les comentaba, por hepatitis C, por el famoso SARS, por la influenza porcina, por la influencia aviar o inclusive por el MERS, por el síndrome respiratorio de Oriente Medio. Entonces, se empezó a tener mayores precauciones, o peor aún, con una categoría 3, enfermedades ya precauciones mayores o precauciones ya estrictas, personas que fallecieron con antrax, por peste, por rabia, por fiebres hemorrágicas de origen viral o inclusive por ébola, lo cual no tenemos acá. Entonces, el nuevo reglamento categorizó en función del riesgo biológico, porque si bien en un hospital la manipulación de un cadáver antes de la pandemia, lo que se tenía que hacer es colocar unos guantes de examinación o guantes de nitrilo, ¿sí? Se hacía el embalaje del cadáver y se lo enviaba a la morgue respectiva para que sus familiares lo puedan retirar. Pero cuando viene la pandemia, sacan esta nueva protocolización y sacan este nuevo reglamento de lo que es el manejo de los cadáveres, los cuales nos cambia toda la visión de ver esta situación. Entonces, para poder hacer un manejo de cadáveres con COVID, se hace una definición de los escenarios. ¿Cuál fue el objetivo o cuál fue la finalidad de establecer una definición de escenarios? ¿Sí? De hacer que tengamos una gestión efectiva para poder manipular y la disposición final de los cadáveres. ¿Cuál es la disposición final de los cadáveres? Que estos tengan una sepultura o tengan una cremación definitivamente. Y lógicamente, ¿en qué se estableció? En una función de una capacidad operativa perdón, y logística de las instituciones que estaban involucradas en el manejo de los mismos. ¿Cómo se definieron los escenarios? Perdón. En el primer escenario se definió las provincias o las áreas donde las instituciones encargadas de la manipulación y disposiciones finales de los cadáveres con presunción o antecedentes de COVID tenían una capacidad de respuesta. Es decir, esto sucedió durante las primeras épocas de pandemia, quizás marzo, abril, mayo, junio, en los cuales los hospitales todavía tenían una capacidad y un proceso de respuesta rápida, que si las personas fallecían, lógicamente se desviaban directamente a lo que eran las morgues institucionales hospitalarias, se hacía todo el trámite médico legal para que pueda entregarse el cuerpo, para que se proceda a la cremación o a la inhumación, y finalmente llegue a su destino final, que era la inhumación en una fosa en el cementerio. Pero, ¿qué pasa? Se tenía que poner todos los escenarios posibles, porque cuando se está frente a una pandemia como era algo nuevo, dentro de la literatura, las bases científicas y las diversas investigaciones podían determinar que el escenario 1 era solo una fase inicial, y es lo que nos sucedió. Cuando posteriormente los procesos empiezan a volverse extremadamente conflictivos y empezamos con el aumento de casos significativos de COVID y empezamos con un índice de mortalidad enormemente ampliado en nuestro país, se tuvo que colocar un escenario 2, en donde, lógicamente, el manipular cadáveres que tenían presunciones o antecedentes de COVID, los sitios superaban las capacidades de respuesta. Entonces, es aquí donde se establecen los centros de acopio temporal, que ya no podía
ya el hospital perdió la capacidad, el hospital o la institución de salud perdió la capacidad para albergar estos cuerpos y se tuvieron que pasar a centros de acopios temporales. Entonces, en este esquema que les estoy presentando, vamos a ver lo que sucede en un escenario 1, con capacidad de respuesta. Tenemos aquí 5 parámetros, que cada uno cumple una función. El establecimiento de salud, la parte médica tiene que otorgar obligatoriamente el certificado de defunción como uno de lo que son los procesos básicos y fundamentales para que el cadáver pueda seguir todos los otros procesos. Entonces, por parte de la institución de salud, el embalaje y la aseguración del cadáver para poderlo entregar. Si es que esta persona que falleció tenía familiares y ellos se hacían cargo de todos los servicios exequiales, se introducía, se entregaba el cadáver, se introducía en el féretro con un transporte al destino final. ¿Cuál era el destino final? La cremación o la inhumación sin tener un acto velatorio previo. Pero si es que no existían familiares, como en muchos casos sucedió, se tenía que verificar si es que el cadáver tenía, la persona que falleció, este cuerpo tenía algún tipo de seguro, ISFA, IES, sí, MIES, cualquiera de ellos que podía solventar. Si es que no tenía, pues se tenía que hacer un transporte del cadáver al destino final, pero previo a lo que es la entrega del formulario de transferencia del cadáver con COVID, hacer el proceso médico legal. Y ahora sí, después de todos los procesos de reconocimiento en el área de Fiscalía Criminalística, y el reconocimiento dactiloscópico, por lo que son impresiones dentales, por lo que son fotografías, etcétera, si esta persona no era identificada o si es que no tenía familiares o los familiares no se hacían cargo, hacían la identificación y finalmente llevaban a la cremación, ¿sí? O a la inhumación finalmente. ¿Qué pasaba a nivel domiciliario? Ya cambiaba porque se tenía que buscar al médico del distrito más cercano a la vivienda de esta persona. Entonces, otorgando igualmente el certificado de defunción, si habían familiares, se cumplía el mismo proceso. Pero ojo aquí, en lo que eran escenarios de tipo 1, siempre el cadáver era trasladado por el transporte al destino final. ¿Cuál era el destino final? ¿Cremación o inhumación? ¿Sí? De esta misma manera. Pero ¿qué pasaba o qué pasó, qué sucedió o cuáles son las disposiciones de un segundo escenario? ¿Sí? En un escenario 2, vean ustedes que aquí se perdía la capacidad o se perdió la capacidad de respuesta, en las cuales se aperturaron lo que son centros de acopios temporales, que estos centros estaban destinados para poder receptar los cadáveres, donde se realizaba una coordinación entre varias instituciones, entre médicos del Ministerio de Salud Pública, el IES, las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional, los gobiernos autónomos con sus delegados, las federaciones de funerarias e inclusive la DINASER para lo que son el registro de información de muertes. Se estableció todo un funcionamiento coordinado y organizado. Vean ustedes, y lo voy a hablar porque fueron cosas públicas. En varias ciudades de nuestro país se pudo observar un escenario extremadamente complejo. ¿Por qué? Porque se vieron cadáveres en las calles, cadáveres en los basureros, quizás en los centros de acopio temporal de los hospitales que trataron de hacer centros de acopio temporal, se conformaron los cuerpos en containers en los cuales empezaron a meter las fundas sanitarias con cuerpos que inclusive ni siquiera cumplían con las normativas, que eran un buen embalaje y lógicamente la identificación adecuada de los cuerpos con el nombre, con la fecha del fallecimiento, la causa de muerte, el número de historia clínica y el número de cédula que se tiene que colocar. Muchos de los cadáveres no fueron identificados. Entonces, vean que en este escenario 2, los centros, inclusive los centros de acopio temporal, no lograron cumplir con el objetivo o no tuvieron capacidades de respuesta y tuvimos que ver esta situación que parece en la actualidad que se transforma en una verdadera pesadilla para todos aquellos que pudimos observar. En los hospitales no había capacidad de respuesta ni siquiera para atender pacientes que estaban con la enfermedad e inclusive para los cuerpos. Entonces vean ustedes que en el escenario 2 el protocolo manda así, y aquí tienen ustedes el esquema. ¿Cuál es la diferencia a nivel hospitalario o de domicilio de lo que era un escenario 1 al 2? Se hace la misma situación, el mismo flujograma, pero en lo que es el escenario 2, ya no tenía la capacidad de respuesta del escenario 1, en lo cual el hospital tenía la capacidad de respuesta y albergaba en ese mismo sitio hasta entregar a los familiares. Aquí está la diferencia, ¿sí? Que el cadáver tenía que ser trasladado al centro de acopio temporal, lógicamente se embalaba con el formulario de transporte de COVID y después de que estaba en el acopio temporal se daba la parte final.
Entonces, vean ustedes que fueron varios las instituciones que cubrieron, ¿sí? El establecimiento de salud, servicios exequiales del Sistema Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, con fases identificatorias, con fases de ayuda que tuvieron la Policía Nacional, las Fuerzas Armadas, los centros de acopio, ¿sí? Y los cementerios, lógicamente, por medio de los gas municipales en aquellas personas que no tenían ningún tipo de seguro, como nosotros vamos a observar, pues los gas municipales tenían que establecer una asignación de espacios en los cementerios para que se proceda a la inhumación. Vean que una de las situaciones que se tuvo que vivir en inicios de la pandemia es que casi la mayoría de cadáveres, por no decir el 100% de los cadáveres, durante los primeros meses fueron obligados a las cremaciones, ¿sí? Y posteriormente sí fueron entregados para que puedan inhumarse, pero con la condición de que no tengan ningún tipo de velación, sino cadáver que sale directo a lo que es la inhumación, sin tener ningún tipo de proceso. Entonces, a esto también se sumó una serie de procesos desde el punto de vista social, desde el punto de vista económico, desde el punto de vista religioso, desde el punto de vista humano. Se tuvo que contemplar demasiadas cosas extremadamente complejas. Entonces, en este protocolo del manejo de cadáveres, como ustedes ven en este esquema, lo primero que se ha establecido y que se establece fue el embalaje adecuado de los cadáveres contaminados. Y no por el hecho de que en la actualidad, dando gracias a Dios, ha bajado totalmente lo que es la parte de las personas que tienen COVID y más aún las tasas de mortalidad han caído notablemente. Sin embargo, el protocolo está vigente desde el año 2020 y lo seguimos manejando. Y vean ustedes que en aquellos cadáveres que tienen contaminación, que tienen una sospecha o que tienen la certeza de haber fallecido con un COVID, vean ustedes que existen ciertas normas para poder hacer el embalaje. Y muchos de ellos tienen sondas, tienen catéteres, tienen tubos de tórax, etcétera. La disposición es que no debe retirarse ningún tipo de estos dispositivos que van a contener fluidos corporales del cadáver, porque son focos de contaminación. Además, el cadáver deberá ser envuelto en la misma sábana donde esa persona estaba, sea en medio hospitalario, sea en medio privado, en el hogar de la misma persona, tendrá que ser envuelto en la misma sábana en la cual estaba y posteriormente proceder a lo que es la bolsa sanitaria. ¿Sí? Entonces, se le coloca en la bolsa sanitaria, que esta es una bolsa específica que no tiene filtración de fluidos, y aplicar todo lo que son las normas de bioseguridad para lo que es los manejos de los cadáveres, garantizando el manejo y la eliminación segura de todo lo que son los residuos generados en el proceso. En las áreas hospitalarias es bastante complejo porque lógicamente la persona que ocupó una cama estuvo en el colchón, ocupó sábanas, ocupó todo lo que es la indumentaria para su estancia, ¿verdad? Entonces vean ustedes que esto es complejo porque tenemos que ponernos a pensar que no solamente las personas que manipularon, como es el médico, la enfermera, el de la funeraria, etcétera, estuvieron o pueden estar en contacto con todas estos fluidos corporales o las contaminaciones del cuerpo, sino tenemos que saber que detrás de esto también la gente que realiza las limpiezas en los hospitales, que está en las lavanderías, que está en las zonas de desechos, tienen un riesgo enorme de lo que son contagios. Y es por esta razón que en toda el área hospitalaria, en todas las áreas hospitalarias se tiene que cumplir con los mismos procesos para no fallar, ¿sí? Y vean ustedes que lógicamente para nosotros poder contener los que son materiales de embalaje, se tiene que tener que, primero, la bolsa sanitaria que es estandarizada, que es una biodegradable, para lo que es el cadáver. Esta bolsa sanitaria tiene una cremallera o tiene un cierre y lógicamente es una bolsa que tiene o está a prueba de derrames de fluidos biológicos e inclusive a exposiciones a olores y es resistente a la humedad e inclusive es impermeable, la cual tiene que colocarse los cinchos de seguridad y como ustedes vean que siempre tiene que estar rotulado, siempre tiene que identificarse y en el caso de que tengamos un NN, pues colocar el número de historia clínica que le asignaron en el hospital o si es que fue un cadáver encontrado en la casa, igualmente en la calle, perdón, ponerle como un NN y rotular y llevar al centro de acopio temporal si el hospital no tiene la capacidad. Y los materiales que son para desinfectar, desinfectante, rociador de manos con cloro al 0.05% o rociador para las botas al 0.5% a base de cloro igualmente. Y las bolsas a pruebas de fugas para residuos infecciosos, tanto para materiales desechables que van a destruirse como para materiales que van a irse a desinfectar y podemos reutilizar. Entonces, es sumamente importante que tomemos en consideración estas situaciones. Además,
Otra de las circunstancias es que en la pandemia tuvimos, y hablo y digo tuvimos, porque se tenía desconocimiento de lo que eran los famosos EPP, el uso de equipo de protección personal. Quizás el uso de una mascarilla en las zonas de quirófano, era conocido el uso de guantes de quirófano, colocarse la bata estéril, etcétera, pero ¿qué estábamos hablando? De que no era un equipo que lo teníamos que mantener permanentemente como se lo tuvo durante el proceso y en las áreas COVID se lo sigue manteniendo. Entonces, vean ustedes lo que eran las gafas, lo que era el gorro, lo que era el traje de protección, la careta de protección personal, las mascarillas especializadas en el 95 o las de FFP2 o lo que eran los guantes, los zapatones también, el equipo antifluido que tiene que ser contra fluidos, contra partículas y transpirables, ¿sí? Y vean que para la manipulación de cadáveres también se tiene que utilizar lo que son las botas o los que son en cadáveres contaminados, las botas que son antifluidos. Inclusive dentro de las recomendaciones que nos presenta la protocolización es que se tiene que mantener un constante cambio los guantes, que se tiene que tener por lo menos de 4 a 5 pares de guantes disponibles para poder realizar la manipulación y si son de nitrilo, mucho mejor. Entonces, vean que el uso del equipo de protección personal requirió, ¿sí?, una destreza y un conocimiento específico para poderlo colocar. Y no solo la colocación del equipo, chicos, sino una de las fases más complejas, el retiro del equipo de protección personal. Muchos no se tenía el conocimiento específico en el cual, vean ustedes, desde el momento mismo de la desinfección de las botas con la solución en base de cloro, ¿sí? Al 0,5%, y vean ustedes, desinfección de las botas. De ahí, el retiro del traje de bioseguridad, abriendo la cremallera, posteriormente quitándose la capucha, introduciendo las manos dentro del equipo y haciendo de que éste caiga hacia la parte inferior del cuerpo. ¿Sí? Sin retirarse ni la mascarilla ni los visores. Posteriormente, el retiro de los guantes, ¿sí? El retiro del traje de bioseguridad y colocar en la bolsa específica y al último, sí, gafas protectoras y la mascarilla. Y finalmente, el aseo de las manos. Entonces, no solo la colocación de un equipo de protección personal, sino también lo que era el retiro del equipo de protección personal. Entonces, como ustedes pueden observar, todo esto está emitido en lo que es el protocolo del manejo de cadáveres que están contaminados y en este caso específico se lo realizó para poder establecer la pandemia del SARS-CoV-2. ¿Sí? Todo lo que nosotros teníamos en mente, todo lo que ustedes pudieron haberse imaginado que quizás teníamos antes, y como les decía al inicio de la charla, tener el cuidado en una manipulación de lo que es quizás un cuerpo que está con posible contaminación, nos cambió, porque ustedes ven que la categorización 2 fueron los cadáveres que tenían contaminación con COVID y lógicamente se tuvo que cambiar todo el chip en las personas para poder utilizar equipos de protección personal y que se lo siguen trabajando, chicos. ¿Por qué? Porque siguen habiendo pacientes que están contagiados con COVID y pues siempre digo, cuando nosotros tenemos omisiones de las normas de bioseguridad, podemos conducir a problemas graves, sean individuales o colectivos. Una de las grandes recomendaciones que yo siempre les doy es que vamos a manipular cadáveres o vamos a ingresar a las áreas de pacientes que tienen sospechas de contaminación. Lo primero que tenemos que proteger es nuestra bioseguridad, pues sin duda alguna, porque cuando nos cuidamos nosotros, cuidamos a todas las personas que están a nuestro alrededor. No por el hecho de querer ayudar o de quizás hacer algo más o menos, yo voy a poner en peligro mi bienestar. Por eso, chicos, la manipulación de personas que están con posibles infecciones y más aún cuando estamos en contacto con cuerpos, se tiene que manejar en cuidado. En el Sistema Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, de los centros forenses específicamente, la manipulación de cadáveres, ustedes van a ver que es en un área específica, el área tanatológica, en la cual se tiene que entrar con todo lo que es la vestimenta, igual el equipo de protección personal antifluido, las batas descartables, se tiene que guardar con guantes y se tiene que guardar todas las normativas. ¿Por qué? Porque en muchas de las ocasiones los cuerpos que llegan desde el punto de vista médico-legal, que son muertes violentas, ¿sí?, muertes que no tienen una explicación, etcétera, nosotros no podemos conocer si quizás ese cuerpo tiene una enfermedad infecto-contagiosa que pueda dificultarnos a nosotros, ¿verdad? Entonces, siempre por eso tiene que estar ante todo nuestra bioseguridad. Yo les agradezco una vez más por darme la oportunidad de estar presente el día de hoy y espero que este tema les haya servido. Muchísimas gracias.